Bueno, bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy tenemos a un invitado muy especial que se llama Franco Alexis y viene de Argentina. Y vamos a hablar con él de unas plantas muy interesantes que son las bromelias. Franco Alexis es profesor de biología y técnico jardinero, además de una bella, interesante persona, muy respetuosa con todos los seres que le rodean y un gran apasionado del mundo de la investigación. Se dedica actualmente al estudio y al cultivo de las bromelias y ha realizado un protocolo de reproducción vegetativa llevando a cabo una técnica de castración que nos contará brevemente lo que es para todo aquel que no sepa en qué consiste esta técnica. Así que nada, vamos a dar paso a Franco Alexis que nos cuente un poquito quién es y de dónde viene esta pasión por esta tipología de plantas tan interesantes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal? Bueno, les comienzo a contar que las bromelias son unas plantas que me han atrapado hace mucho tiempo. Me gustan principalmente porque son bastante rústicas. Son plantas que habitualmente en la naturaleza crecen como epífitas y les permite a estas sobrevivir a muchos tipos diferentes de clima. Y principalmente acá en Sudamérica se dan muy bien estas plantas. Y principalmente son nativas de esta región. O sea que desde Brasil, Ecuador, Colombia, Argentina, Uruguay, Paraguay, siempre hay bromelias en estos lugares. Hay diferentes géneros dentro de esta familia, la familia Bromeliaceae, y tenemos de todo tipo, ¿sí? Hay hasta en los Andes y también tenemos en las selvas tropicales. Así que hay para todos los gustos y todas tienen sus particularidades de cultivo. Así que ahora apoyándome de unas imágenes de un PowerPoint, les voy a ir mostrando con imágenes, así es un poco más dinámico esto. Muy bien. Te voy a hacer una pequeña pregunta para el que no lo sepa, ¿qué es una planta epífita? Pues hay mucha gente que a lo mejor no sabe qué son las plantas epífitas, ¿no? Ok, ok, ¿se ve Vale, ahí? ya se ve, sí. Bueno, como les decía antes, fíjense la distribución que tenemos en lo que es América, principalmente donde vemos al género todos los géneros de la familia Bromeliaceae, y también hay algunos en lo que es África. Las plantas epífitas son plantas que están adaptadas a vivir principalmente en entornos aéreos, ¿sí? Que pueden ser, y también en algunas piedras, a eso se le llama ya plantas litófitas. Y acá lo que estamos viendo en esta imagen son plantas, acá vemos unas orquídeas, pero también hay algunas bromelias, esto es en Brasil, y estas plantas que están creciendo sobre una piedra se las denomina litófitas, porque están creciendo sobre una piedra. Pero habitualmente estas plantas crecen arriba en el tronco de los árboles, y ahí es donde desarrollan su mayor biodiversidad. Pero en todo lo que es Sudamérica vamos a encontrar en todos estos lugares un montón de especies diferentes. Dentro de lo que son las características generales de estas plantas, tenemos que son monocárpicas, es decir, que estas plantas cuando crecen durante toda su vida y llega un punto en donde florecen y como son monocárpicas, mueren cuando florecen. Por eso es monocárpica, solamente florece una sola vez. Algunas desarrollan tanques para poder retener agua, ¿sí? Por eso fíjense cómo crecen en un tronco, esto es principalmente en Brasil, donde crecen acá como epífitas, ahí adheridas a un árbol. Y estas plantas no son parásitas, así que eso que hay que aclararlo principalmente porque mucha gente piensa que al estar adheridas a un tronco van a absorber los nutrientes de esta planta y la verdad que no, solamente lo usan como sostén, ¿sí? Y fíjate que también forman como una roseta principal donde pueden acumular agua de lluvia. Y dentro de esa agua de lluvia, como pueden acumular mucha cantidad de agua, se da también el crecimiento de otras especies, por ejemplo, anfibios, algunos insectos, todos los tipos de animales que te puedas imaginar que habitan en la selva, lo utilizan a las bromelias como un medio para vivir también. Algunas ranitas, por ejemplo, arborícolas, pueden pasar toda su vida en una bromelia. Y también otra característica que tienen estas plantas son que tienen tricomas, que son como unos pequeños pelitos largos, generalmente son de color blanco, que lo que le permiten a la planta es poder absorber más nutrientes y, perdón, absorber más humedad ambiental y también el agua, la ayudan a absorber más rápidamente. Porque son plantas que están adaptadas para retener agua y en algunos casos, algunas bromelias no pueden retener agua, pero sí tienen mucha presencia de tricomas que las ayudan a poder absorber humedad del ambiente. ¿Qué dices? ¿Alguna pregunta?
¿Se entiende hasta ahí? muy bien, porque yo siempre digo en los tutoriales que grabo y en las charlas que es muy importante conocer la biología de las especies, conocer un poquito los hábitos, dónde crecen, si tienen pues, hábitos epífitos, rastreros, terrestres, ¿no? Porque esto nos da pistas del cultivo. Si deseamos cultivarlas, ya sea pues, en jardines o en nuestras casas o en contenedores, nos da una pista de los cuidados que le vamos a tener que proporcionar, como puede ser la exposición, el sustrato, el tipo de abono, ya sea un abono foliar, un abono vía radical. O sea, considero que es muy importante conocer siempre la biología, sin llegar a lo mejor a nivel de experto, pero unas nociones básicas. Entonces, todo esto que has compartido me parece esencial y fundamental para, sobre todo, si deseamos adentrarnos poquito a poco en el cultivo de las bromelias. Sí, interesante. Ujú. Bueno, perfecto. Bien la aclaración. Vamos a ver algunos grupos principales de estas plantas que, dentro de los géneros principales de la familia Bromeliaceae, les voy a mostrar así como un pantallazo general para que vean la diversidad de especies que hay, y hay muchas más, solo busqué las más comercializadas para que tengan una idea del tipo de plantas que son. Generalmente el primer grupo de las Hachimeas son plantas muy duras, muy rígidas, tienen muchas espinas en sus márgenes y se caracterizan por tener una inflorescencia erguida, ¿sí? Cuando la planta florece, como dijimos que son monocárpicas, fructifica y luego muere. Pero siempre las bromelias se caracterizan por dejar muchos hijuelos en la base de las hojas, ¿sí? Entonces, cuando la planta muere, siempre te deja 2 o 3 mínimo como para poder seguir existiendo, digamos. O sea, no es que la planta se va a morir y ya perdiste la planta para siempre, no. Generalmente te va a dar 2 o 3 hijuelos y eso está buenísimo porque podés seguir cultivándola durante mucho tiempo. Mucha gente las tiraba cuando dejaban de florecer porque decían, uy, ya se me murió, pero en realidad hay que tener un poquito más de paciencia y tiempo que las plantas van a volver a dar hijuelos y con estos hijuelos pues la planta la vas a poder seguir cultivando. Y también estas plantas son bastante agradecidas con la luz, ¿no? Siempre tiene que ser una luz protegida, depende de la estación del año, pero por ejemplo en lo que es verano se las tiene que proteger sí o sí con una malla de sombreo. Nosotros acá en Argentina le decimos media sombra, pero en otros países creo que también le dicen malla de sombreo. No sé cómo le dicen ustedes. Sí, sistema de sombrero, malla de sombrero, sí, sí, sí. Claro. Bueno, en el caso del verano tiene que ser un sombrero más o menos de un 60% y ya después en lo que es primavera un 30%, en otoño 30% y después ya cuando estamos en invierno no tienen ninguna protección, directamente están expuestas directamente a la luz del sol y es cuando se pone más linda. En invierno y otoño e invierno es cuando más coloridos aparecen. Fíjense, estos colores bien rojizos aparecen en esa época. Y uno las puede cultivar también montadas en un tronco, como las vemos acá, o también en alguna maceta. Después vamos a hablar un poquito de los sustratos, ¿sí? Otro grupo importante de plantas de la familia de las bromelias, perdón, son las neorgelias. Estas plantas tienen una floración, pero es muy chiquita y solamente se da en el centro de la roseta. Lo vistoso de estas plantas son el follaje. Fíjense los coloridos que tiene, que es lo que, por los cuales la gente las compra más. No tanto por su floración, porque la floración es muy chiquitita, casi que ni se ve. Así que estas plantas se cultivan más por ese característica también. Tienen un par de espinitas en los márgenes de las hojas, pero no son tan abundantes, digamos. Y uno por ahí si las cultiva muy abarrotadas, o si esta planta, por ejemplo, la planta madre murió, te dio varios hijuelos, y si esos hijuelos están muy abarrotados y no los dividiste, puede ser que se genere como un sombreo entre las plantas y eso genere que tengan más tejido verde, por lo tanto más débil, y entonces al estar tan abarrotadas las plantas empiezan a desarrollar cochinillas, pero es el único defecto. Vos simplemente lo que puedes hacer es separar cada uno de esos hijuelos, la pones en una maceta individual y ya está, no vas a renegar con plagas. Es lo único planta que tiene plagas, pero es en esa situación únicamente cuando están muy abarrotadas una al lado de otra. Fíjate que son más lindas cuando están, o se lucen mejor cuando está la planta de forma individual, ¿no? Bien, seguimos. Pasa un poco como, me ha recordado un poco lo que estás comentando de, bueno, de que tienen, que son plantas monocárpicas, la producción de hijuelos antes de morir, me ha recordado un poquito a los ágapes, ¿no?
Yo que estoy Sí, quizá más especializado en suculentas, digo, me han llamado mucho la atención esto. Y sí, es un método muy curioso, el tema de las plantas monocárpicas, que mucha gente dice, ay, qué pena que se mueren, ¿no? Una vez florecen, pero yo creo que también tiene su encanto, ¿no? Que la planta nos haya acompañado durante X años o X meses, dependiendo, ¿no? Y que al final ver terminar su ciclo y cómo va dejando esos hijuelos que darán lugar a, pues eso, al origen de un nuevo ciclo. O sea, a mí me parece algo muy bonito también. Creo que tiene su encanto. sí, Mm. tal cual, porque uno se va encariñando con esta planta y dice, uy, se va a morir, pero bueno, mientras tanto te fue dejando el cuelo. Y sí, acá también yo cultivo muchos agaves y sí, pasa eso. Pero por suerte dan mucha cantidad de cuelos y uno puede llegar a reproducirlo bastante. Bueno, llegamos a otro grupo de plantas. A estas son las bilbergias. Estas plantas tienen una forma tubular, tienen también algunas espinitas en los márgenes, no son tan punzantes, pero también tienen una inflorescencia que es erguida y a veces es hasta pendular. La floración esta dura muy poco, dura aproximadamente una semana, dos a lo sumo, pero son muy vistosas. Estas plantas también se pueden cultivar por su floración en algunos casos y también en otras por el follaje. Tienen follajes muy lindos, muchas veces marcados por pequeñas manchas de color blanco, eso es bastante lindo. Y en la medida que uno cultiva la planta en más sol o en más sombra, va a variar en la coloración, ¿no? Esta planta que estamos en el medio, que está en el medio, es una Bilbergia distichanto, se llama. Y yo la cultivé en maceta en un lugar más sombrío y la planta se pone completamente verde. En cambio, acá la puse la até con un precinto de seguridad en un tronco de un árbol y empezó a tomar esta coloración rojiza y crece un poco más compacta. O sea, se adapta a cualquier medio, digamos. Puede ser que no tenga sustrato, como sí tenga sustrato, o el tema de la luz también varía mucho. Son plantas que se adaptan fácilmente a cualquier tipo de medio de cultivo. Eso es excelente y está buenísimo. Bien, llegamos a otro grupo. Estas son de las briecias, que son por ahí las más famosas, justamente por las inflorescencias que tienen. Y estas, lo bueno que tienen es que no tienen espinas en los márgenes. Entonces vos las podés manipular tranquilamente, que no te van a lastimar ni nada. Sí tienen el problema de que son más lentas de crecer y estas son completamente epífitas. Uno a veces puede cultivar a las bromelias en maceta y andan perfecto, pero esta planta, si la pones en maceta, sufre bastante y más si tiene las raíces mojadas, entonces se te puede llegar a podrir. Fíjate que crecen completamente como epífita y van genial. Y soportan también bajas temperaturas. Por ahí, para la gente que vive en España, que tienen ese tema de las bajas temperaturas, esta planta podría andar muy bien tal. A ver, soportan bajas temperaturas, pero tampoco -5 grados seguido durante muchos días, capaz que no, pero sí son más tolerantes al frío y no se manchan tanto las hojas. Por eso les puede servir a ustedes. No sé cómo es el mercado de bromelias allá en España. Bueno, el mercado de bromelias aquí en el centro de la península, pues bueno, es bastante escaso por lo que has hablado, ¿no? El tema de las temperaturas, son de origen tropical. Entonces, como no tengas un sistema de, por ejemplo, un invernadero climatizado, pues es complicado. Luego el tema de la humedad, pues yo te hablo de mi zona de Madrid, Sí. ¿no? La humedad relativa es muy baja. En los meses de verano los niveles de humedad son muy bajos y esto pues hace que sea complicado el cultivo de muchas especies. Sí es cierto que, bueno, si te puedes permitir tener un pequeño invernadero con sistema de refrigeración en verano y calefacción en invierno, pues creo que sería posible. Yo te iba a preguntar, hablando de esto que decías, este grupo de bromelias quizás sería el más recomendable, ¿no? Para personas que vivimos en clima continental o mediterráneo continental, ¿no? Que tiene inviernos con heladas que cada vez con el cambio climático son más suaves, pero bueno, sí podemos llegar a tener heladas de -5 grados durante la noche y veranos muy calurosos, con temperaturas cerca de los 40 grados los días más calurosos. Yo te iba a preguntar a ti como experto en bromelias, ¿cuáles nos recomendarías a las personas que vivimos en este tipo de clima, ¿no? Porque quizá en las zonas de costa de España o en las islas, ahí sí lo veo. Aparte que el mercado es mucho más amplio, ¿no? Eh, Ujú. es mucho más sencillo cultivarlas por ese tipo de clima, ¿no?
pero en la meseta lo veo un poquito complicado en general. Claro. Sí, tiene que tener humedad ambiental. Acá donde vivo yo en el centro de Argentina, yo vivo en Rafaela, Santa Fe, que está bien en el centro de Argentina y hay mucha humedad, el clima es subtropical, o sea, el invierno hace frío, muy pocas heladas, a lo sumo dos o tres, y yo las tengo protegidas. No las tengo protegidas con un invernadero, pero sí a veces con malla de sombrero si está, y si no, no. Entonces se bancan o toleran muy bien el frío. O sea, nunca tuve problema de que se me queme una. Sí sé que en otras provincias de acá de Argentina no sobreviven por la falta de humedad y también por el tema de los vientos. Por eso habría que ver, si la vas a tener en interior, lo que yo acá, por ejemplo, yo no tengo ninguna planta en interior, capaz que si tienen una zona muy iluminada podría llegar a funcionar, pero yo las tengo todas en el exterior y funcionan muy bien. Y sé también que en la zona de Costa Rica, bien allá en el medio del trópico, están todo el día al rayo de luz solar en todas las épocas del año y van espectacular. O sea, acá las que tenemos en el sur, en Argentina, lo que sería Sudamérica, están adaptadas a los fríos. ¿Sí? Son bastante duras o rústicas. Así que, pero ahora te muestro un grupito más de plantas que son más duras todavía. Que, bueno, acá tenemos a las tilancias, que estas son las plantas también que tienen un follaje de color blanco, justamente por la gran presencia de tricomas. Y acá tenemos otras tilancias, pero estas son tilancias de hojas verdes. Esta también es una especie argentina que se llama Tilancia australis. Es una especie, una bromelia gigante, muy, muy, muy grande y tiene una inflorescencia que tiene más o menos 1,5 metros o 2. Es hermosa la planta. También, si son de hojas verdes, se tienen que cultivar como epífitas. Son muy parecidas a las briecias. Y en el caso de las bromelias, los claveles del aire, como les dicen, o las de hojas grises, estas sí yo creo que pueden adaptarse al clima que tienen ustedes en España, porque son muy tolerantes a las bajas temperaturas, no son tan exquisitas, digamos, con el tema de la humedad, porque esta planta que está acá crece bien en el norte de Argentina, más o menos a 4.000 metros de altura, es altísimo donde crece, y hay fríos terribles y radiación extrema. Vive en un lugar extremo esta planta. Y fíjense que crece re bien. Entonces, tranquilamente, una de estas plantas, cualquiera de las, muchas va, no cualquiera digo, muchas especies de estilancias podrían funcionar muy bien en el clima de ustedes. ¿Sí? Porque tampoco son tan demandantes de la humedad y son más resistentes. Son muy duras estas plantas. Es muy difícil matar una de estas plantas. Muy, muy difícil. Y bueno, acá hay algunas características que al tener, por ejemplo, el follaje de color blanco, significa que le gusta mucho la radiación solar, entonces hay que darle mucha luz. Y vamos a otro grupito que este es más extremo todavía, que son las pullas y las diquias. Las diquias capaz que las conoces de cultivo de suculentas. ¿Tenés alguna? Yo no tengo ninguna, Ah, ninguna. pero sí que sí, aquí las he visto en viveros, aquí en Madrid, y sí, la verdad es que son muy curiosas porque además fíjate, como pones en las fotos, el ecosistema donde se encuentran, ¿no? Es muy distinto a las que has mostrado al principio, a Sí, las epífitas. tal cual. Sí, sí, es completamente diferente. En el caso de las puyas, son plantas que, te digo la verdad, acá no se las explota comercialmente, para nada. Crecen principalmente en lo que son los Andes y precordillera de los Andes. En esos dos lugares crecen en zonas montañosas expuestas al rayo del sol y tienen floraciones espectaculares. El tema es que por ahí tienen muchas espinas en los márgenes de las hojas. eh, Crecen muy grandes. Hay una puya que crece en Perú, que se llama Puya Raimondi, que es una de las bromelias más grandes del mundo que existen, que tiene fácil 7 8 metros de altura, la inflorescencia, y demora más o menos 100 años, 100 años en florecer. Pero bueno, hay otras puyas que florecen mucho tiempo antes. Esta puya crece en una zona de precordillera y crece en las piedras, y crece expuestas a nevadas y a calores extremos en el verano. Acá en donde viven se prende fuego todos los veranos. Y todo. De hecho, hace poquito se prendió fuego toda esta zona donde vive esta planta. Y después las diquias también habitan más o menos en el mismo lugar,
también son rupícolas, les gusta mucho el sol, se bancan mucho la temperatura baja y los calores extremos. Y fíjate que eh, no tienen tanto la roseta principal no acumula agua en estos casos. Si llegara a acumular agua, la planta se moriría. Entonces tiene ya una fisionomía completamente diferente a las otras que viven en zonas más bien subtropicales o tropicales. Y bueno, llegamos a la parte de las temperaturas. Pues más o menos fuimos viendo que hay plantas que pueden vivir en diferentes tipos de temperatura. En el caso de que yo las tenga heladas en la zona donde vivo, puedo utilizar una malla antihelada, que es este paño de color blanco, o también protegerlas también de las corrientes de aire frío o de aire caliente. Fíjate que ahora con el tema del cambio climático hay periodos donde tenemos olas de calor muy intensas y eso las afectan gravemente, pueden llegar a morirse por un golpe de calor porque a veces son muchos días seguidos, a lo mejor 2 semanas con calores extremos las puede hacer colapsar. Y lo importante es siempre mantenerlas en lugares ventilados, ¿sí? Que circule mucho la ventilación, el aire, que circule. Si las tenés en lugares muy cerrados y con mucha temperatura, la planta va a sufrir un montón. Por eso es importante, como se les dice también, plantas de viento, plantas de aire a toda la familia de bromeliáceas porque necesitan mucha ventilación. Si yo la tengo en casa, encerrada, con baja luz y con una temperatura más o menos estable, pero no circula mucho el aire y tranquilamente pueden atacarte algunas plagas como los hongos, por ejemplo. Yo en mi casa no tengo problemas de hongos con estas plantas, ni con casi con ninguna plaga, digamos. Son muy duras realmente. Bien, por el tema de la luz, como decía, que necesitan luz abundante. Fíjate que estas son de las bromelias que viven en lugares tropicales. Em, Necesitan mucha iluminación para que tengan colores bien característicos. Ir variando con la malla de sombreo, ¿sí? En lo que sería primavera-verano, una malla primero de 30%, después de 60%, y después otoño-invierno, 30% de malla de sombreo y nada en invierno para que pueda tener más iluminación. Bien. Y entonces, para estas plantas, si yo quiero aclimatarlas para que tengan mejor coloración, lo que tengo que hacer es ir moviéndolas lentamente como hacemos con la mayoría de las suculentas. Viste que si tenés una suculenta que por ahí está muy recién comprada o está muy verde, yo no puedo ponerla directamente al rayo del sol porque la voy a quemar. Bueno, pasa lo mismo con las bromelias, hay que hacerlo paulatinamente. Bueno, sigo, voy apurándome para no hacerlo tan largo. El agua de riego tiene que ser completamente de agua de lluvia, en lo posible, o un agua que venga de algún río, que sea un agua buena, porque si la regás con agua calcárea, aparecen estas manchas, que es por la formación de cristales de algunos nitratos. Entonces, muchas veces pueden llegar a quemar a la roseta principal si el agua es de mala calidad. Y la planta, te das cuenta porque empieza a producir muchos hijuelos justamente porque se dañó el meristema principal que está en la parte baja de la roseta. Fíjate que acá, yo en el lugar donde vivo tengo un agua de mala calidad y entonces tengo que acumular agua de lluvia porque si no me las mancha y me las deja así todas con estas marcas blancas que justamente son cristales de sal. Bien, ¿alguna pregunta? Interesante esto perdona que te corte, esto que has comentado de las manchas por acumulación de sales es algo que sucede mucho en las cactáceas también. Sí, Y le salen ese tipo de manchitas de una tonalidad amarillenta o blanquecina también por exceso de sales, cuando se abonan en exceso, porque la planta no le da tiempo a asimilarlo y acumula. Entonces, muy interesante, sí, sí, en lo de ese acumular. caso, regar con agua de lluvia y listo, ya se acaba el problema. Porque además, Eso que aquí en Madrid el agua es buena, es de buena calidad, pero aún así, sí. muchas veces yo lo noto en cactáceas el tema de las sales. Ujú. Sí, porque vos sabés que si regás siempre con ese tipo de agua, se va infiltrando en el mismo sustrato y después llega un momento que el sustrato empieza a alargar esa costita de color blanco. Bueno, eso porque el suelo ya está muy salinizado. Lo recomendable en ese caso sería cambiarlo completamente al sustrato y poner un sustrato nuevo, porque llega un momento que está tan alta la concentración de sales que termina quemando las raíces. Entonces, lo recomendable sería ir cambiando si tenés ese tipo de agua, si no tenés agua de lluvia, bueno, fantástico, digamos. Después, con respecto a la fertilización, se pueden abonar por fertilización foliar, con un aspersor, o también con alguna fertilizante de liberación controlada.
El porcentaje la concentración de nitrógeno, fósforo y potasio puede ser de 3, 8 y 25. Esto sería lo ideal, pero no se consigue. Acá en Argentina se consigue muy poco esta medida de fertilizantes, así que con lo que hay nos vamos adaptando. De último lo hacemos lo diluimos un poco más para que no sea tan fuerte y no queme a las plantas. Pero sí hay que tener cuidado de no sobrefertilizar porque las plantas se van a alargar mucho, se van a poner verdes y van a perder la coloración, digamos. Pero agradecen mucho la fertilización y dan hijuelos de mayor calidad. Bueno, y en el caso del sustrato, lo que utilizo habitualmente es mucho corteza de pino. Uso musgo o turbas si tengo, pero por ahí está bueno agregarlo por el tema de la acidez que aporta. Perlita me garantiza un poco de acidez, perdón, de oxigenación, al igual que el carbono. Y también el carbón tiene algún efecto antifúngico, por ahí también lo uso. En algunos lugares sé que utilizan mucho mantillo, corteza de arroz y maní. Yo no los utilizo porque no los consigo acá donde vivo. Y la mezcla estándar que utilizo más o menos es de 70% de pino, 20 de turba y 10 de carbón. Y eso es todo. Y si tengo esto, si no, bueno, a lo sumo hago todo con corteza de pino y la planta funciona igual. Hay gente que las cultiva con tierra de jardín así nomás y las plantas viven. No es el mejor cultivo porque fíjate que lo ideal sería que sea con un sustrato que le permita una buena oxigenación, como para crecer como epífitas, pero crecen igual, o sea, son plantas tan duras o tan rústicas que se adaptan a cualquier tipo de sustrato. Lo recomendado por mí es esto, lo que a mí me funciona, pero a lo mejor hay gente que le funciona otro tipo de sustrato y está bien y es válido, es buenísimo eso. Pero son plantas muy adaptables a todo este tipo de cosas. Bien. ¿Alguna preguntita? Bueno, yo tenía una lista de preguntas, pero las has ido respondiendo todas, básicamente relacionadas con el cultivo, y ha sido paso a paso, Claro. así que no te las voy a hacer porque era precisamente todo lo que has ido comentando. Sí, Genial, genial, buenísimo. bastante. Ujú. Bueno, y ya como para ir cerrando, ¿qué cuidados requieren a lo largo de las estaciones del año? Fíjate, en verano, como la cantidad de sol es mucho más alta, tengo que protegerla sí o sí con alguna malla de sombreo. Tengo que regarla más porque también hay una evapotranspiración bastante más alta y es el momento ideal para poder fertilizarla. Ya en otoño, cuando está empezando a bajar la temperatura, ya puedo quitarle un paño de esa malla de sombrero y dejarla con 30%, y después ya entrado bien de lleno el invierno, ya puedo dejarla en 0% de protección de malla de sombrero. Y ya ir disminuyendo también la cantidad de riego. También tengo que fertilizar menos porque ya hay menos actividad biológica en las plantas. Y sí, protegerla de las heladas y también de las corrientes de aire frío, porque también puede dañarlas o quemarle los márgenes de las hojas. Y después también en invierno también, malla de sombrero cero, luz solar directa, riego poco, o los días que son un poquito más cálidos, ahí sí te conviene regarla. No hay que fertilizarlas en esta época porque no tiene sentido fertilizarlas porque es muy poca la actividad que están teniendo, y sí protegerla, como dijimos, de heladas y corrientes de viento. Y ya cuando están comenzando a levantar un poco la temperatura en primavera, lo que podemos hacer es agregarle una malla de sombrero de 30 para que no se quemen. Y después ir comenzando a regar. Bueno, te cuento. Vos sabés que hace más o menos unos 6, capaz que 5, que no llovía acá. Entonces tenía un grave problema con el agua. El agua que estaba regando es agua de grifo y era de mala calidad, mucha cantidad de sales, por lo tanto me estaba afectando negativamente a las plantas. Entonces, bueno, llovió hace 15 días, mucha cantidad de agua, porque ya comenzó la temporada del niño y le cambiaron impresionante. Cambiaron un montón, están todas grandotas, están dando muchos hijuelos. Es más, yo les pongo fertilizante de liberación controlada y al tener agua que no era de tan buena calidad y regar menos, porque prefiero regar menos cuando el agua es de mala calidad, entonces las plantas están re lindas ahora. Están agarrar como les di un empujón muy grande el agua de lluvia y en mucha cantidad. Yo aquí lo he notado también, porque hacía ya muchos meses que no llovía, estábamos pasando una sequía y de repente en septiembre se puso a llover en Madrid un montón. Y bueno, y ahora estamos ya a finales de octubre, también esta semana se está lloviendo bastante. Y yo también he notado como las plantas incluso los cactus, que yo tenía miedo por algunos, pero no, no, al contrario, es que el agua de lluvia mucho tiene que llover y muy malo tiene que ser el sustrato para que se pudran, ¿no? Con el agua de lluvia.
a no ser que estemos en temperaturas muy, muy bajas. En ese caso sí. Pero es que es alucinante, sí, el poder del agua de lluvia. Nada que ver a la del grifo. Ujú. No, y aparte no las mancha, nada, es una Nada. salvación. Ah, y me había olvidado de contarte, viste que cuando presentabas decías esto del protocolo, y estuve haciendo una investigación con bromelias justamente, Sí. Ujú, que consiste en la castración. La castración es ujú, una ruptura del meristema apical de crecimiento. En el caso de las bromelias lo tienen en el centro, donde está el centro de la planta, ahí lo que se hace se puede taladrar con ¿cómo les dicen ustedes? Con yo acá en Argentina le decimos agujereadora, o un taladro. ujú, Con el taladro o bien con alguna cucharilla o algo con una punta para poder dañar ese meristema de crecimiento. ujú, Porque si vos ujú. dañas el meristema de crecimiento, haces que la planta no florezca y entonces la planta no va a gastar energías produciendo estos fotoasimilados para la floración, no los va a desperdiciar y los va a destinar exclusivamente a la producción de más escuelas. Entonces, si vos anulás con una castración a las plantas, van a dar más hijuelos y por tanto vas a tener más cantidad. Que depende, algunas plantas son más generosas al dar hijuelos y otras no tanto. A mí me pasaba que el agua de mala calidad me estaba rompiendo, me estaba dañando todos los meristemas y las plantas comenzaban a emitir hijuelos y yo digo, ¿qué pasa acá? Y bueno, era el agua de mala calidad la que me la estaba destruyendo. Y lo mismo pasa con los agaves. Si vos a un agave o alguna planta que crezca en forma de roseta, le dañas el meristema principal de crecimiento, van a comenzar a dar hijuelos. No lo probé con aloes, pero sí lo probé con agaves y funciona de igual forma. Es una técnica para Sí, las... sí funciona. ¿Eh? Pero la planta madre acaba muriendo aún así. El otro día me preguntaban en las redes sociales que qué pasa si le cortábamos al calanchoe, porque también son monocárpicos. Ujú. Era una especie que mostré, el calanchoe tirsiflora, que es monocárpico, lo mostré con una vara floral, ¿no? Que iba a florecer. Me preguntaban que qué pasa si le corto la vara floral, si la planta no muere. Mi experiencia es que acaba muriendo, tarda más en morir, pero termina muriendo y lo que dices tú, empieza a dar más hijuelos, con más potencia, por así decirlo. Sí. Pero la planta madre sí termina muriendo según mi experiencia. Sí, y el aloe y hay otra técnica que falta investigación, se usa en rizomas, ¿sí? En el caso del calanchoe tirsifolia, tiene un rizoma bastante grande. Entonces, supongamos que vos dañaste el meristema principal de crecimiento, o bien lo cortaste y te quedó solamente el rizoma, ese rizoma vos después lo podés sembrar así sin hojas y probablemente comience a emitir muchos hijuelos de cada una de esas yemas que tiene ese rizoma. Así que es otra estrategia que nos puede servir para reproducir en más cantidad las plantas. Porque se reproduce, por ejemplo, las bromelias se reproducen medio lento, dan uno o dos hijuelos. Más de eso no, pero si vos las fertilizás y haces un tratamiento con el de la castración o te haces lo otro de lo que te expliqué recién de los rizomas, puede ser otra alternativa para poder tener más cantidad de plantas. Así que hay que experimentar, de eso se trata la jardinería. Y es que es como más se aprende, ¿no? Hay que mojarse y estar en contacto con la tierra y la naturaleza. Es como más se aprende. Ujú. Porque luego cada región es muy distinta, no es lo mismo cultivar en una zona que en otra. Dentro de un país, pues no es lo mismo una zona que otra. Entonces es cuestión de ir probando. Mm. Sí, Pero que sí, para mí está bien, lo que a mí me sirve, a lo mejor en tu región, pues tienes que tener en cuenta otra serie de factores, ¿no? No se puede decir, esta planta se cultiva así, tal cual, ¿no? O tal sea, yo cual. siempre lo remarco mucho en los tutoriales, que yo tomo como referencia mi clima y luego sí que doy pinceladas para que cada uno lo pueda extrapolar al suyo. Pero aún así en un vídeo no puedo explicar cómo se cultiva una planta en todos los climas que existen, porque duraría días ese vídeo, ¿no? Y también la altitud, viste que lo que hace que las Sí, plantas, a lo mejor a altura sobre el nivel del mar, es determinada temperatura, determinado cultivo, y si te vas allá a 2000 metros de altura, cambia completamente, mm, o 100 metros de altura, cambia un montón, porque la temperatura incide de forma diferente y hay más corrientes de viento, o sea, más altura, más viento, más frío, cambia un montón, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso también. Y es difícil sí, hacer totalmente. conforme a Mm. todos, pero hay que tener en cuenta eso y analizar bien nuestro clima para poder cultivarlas con éxito, digamos.
Y tampoco, pero por ejemplo, si van a querer cultivar alguna planta tropical en un lugar que tiene temperaturas muy extremas, y la verdad yo te recomendaría que no gastes plata, que busques plantas que sí se adapten a tu cultivo o a tu Sí. región, y bueno, dedícate a eso. Pero es ir en contra de la corriente si querés cultivar plantas tropicales en un lugar que hace temperaturas extremas. Y es como que no, prueba otra cosa. Hay plantas para todos los gustos, así que bueno, probá por otro lado. Hay un montón de... Sí. Hay muchísima variedad, o sea, no hay excusa para cultivar plantas dependiendo de donde vivamos. Y luego hay algunas que es verdad, por ejemplo, muchas tradescantias que son de origen tropical, también se han adaptado muy bien aquí. Yo cultivo, por ejemplo, la tradescantia pálida, que es la típica moradita, ¿no? Esa Ujú. se da muy, muy bien aquí, se ha adaptado muy bien a las altas temperaturas, incluso a pleno sol. Luego es verdad que en invierno pierde la parte aérea, eso sí. O los don Diegos de noche, que llamamos aquí, o los, ¿Cuál es bueno, ese? depende del No país, digo no de sé noche. cómo, sí, no sé, el Mirabilis jalapa, aquí lo conocemos como Don Diego de Noche o Periquitos, Ujú. allí no sé cómo lo llamáis, pero también es una planta tropical y en invierno pierde la parte aérea en clima frío. Con esto digo que hay plantas tropicales que sí que se han adaptado con el paso del tiempo a climas un poquito más extremos. Luego hay otras que no. Hay otras que por mucho que lo intentemos, están muy metidas, por así decirlo, muy adaptadas a unas regiones muy concretas dentro de esa región y a lo mejor es más complicado, por mucho que las vayamos adaptando. Pero otras como estas que he puesto de ejemplo, sí, se pueden adaptar. Entonces, hay tanta variedad de plantas que podemos cultivar, siempre va a haber una para elegir, no hay excusa. Tal cual. Sí, 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 siempre hay algo. Fíjate que yo te dije cuando estuve poniendo lo anterior de las puyas acá en Argentina, que son bromelias que viven en climas extremos, plena cordillera de los Andes, altísimo, frío, mucha radiación. Son plantas recontra extremas y nadie las cultiva porque viven en un clima extremo, son de gran porte, tienen muchas espinas. Pero no, si yo quisiera comprar una de estas plantas, acá en Sudamérica no hay. Y vivo acá. O sea, quiero semillas, no hay. A lo mejor si quiero semillas de puya, las tengo que comprar en alguna página Sí. que está, incluso está en Europa. Ahí quizás consiga semillas de las puyas que viven acá, pero acá no les dan importancia. Y pasa así. Sí, es un poco eso, la oferta, la demanda. Sí, al final no deja de ser un mercado, ¿no? Entonces, si ven que no es una planta que llama mucho la atención, pues al final Claro. no se invierte en ella, ¿no? Pero bueno, eso no quita su belleza. A mí me pasa igual, que me gustan plantas que a poca gente le gustan y no son plantas muy raras, ¿eh? Cosas, o sea, sencillitas, ¿no? Pero bueno, oye, para gustos. Sí, ni hablar, ni más nosotros. Sí, efectivamente. Oye, pues muchísimas gracias por toda la información que nos has aportado. Yo he aprendido un montón porque de bromelias es verdad que desconocía bastante, conocía solo lo básico. Creo que nos has regalado una presentación alucinante. Dinos cómo te podrían contactar, por si a alguien le surge alguna duda concreta con el cultivo de bromelias y demás, ¿cómo podrían contactar contigo? Porque he visto tu canal de YouTube y tienes vídeos muy interesantes de muy buena calidad. O sea, yo recomiendo a mis suscriptores o a los que estéis viendo este vídeo que le echéis un vistazo porque merece la alegría visitar su canal de YouTube, de verdad. Bueno, Contenido muy específico y muy, muy interesante. sí, muchas gracias. ¿Cómo podrían contactarte? Sí, me pueden buscar en YouTube como botánico.0 y en Mm, Instagram también. La idea sí es hacer videos, pero con un tinte un poco más técnico, no tanto mis opiniones personales. Yo trato de poner un poco de ciencia mm, al alcance de las personas, y trato de meter mucho de contenido técnico, porque está bueno que no solo sea mi experiencia personal, sino también qué nos dice la ciencia o los estudios científicos para el cultivo de nuestras plantas, porque siempre nos van a dar algún aporte de esto. Así que si les interesa aprender mucho también de ciencia y no solo de bromelias, porque también tengo muchos videos o tengo algunos playlists de bromelias, pero también tengo de otros grupos de plantas que tengo acá en casa, que tengo un montón, porque me gustan mucho las suculentas, estaba como mucho con el tema de agaves y de aloes, estoy como en ese momento, estoy como muy fanatizado de estas plantas, pero todo el tiempo, todos los años, a lo sumo me enamoro de alguna planta y me compro un montón de esa planta y tengo mi casa llena de plantas.
Pero bueno, Te entiendo perfectamente. Sí, bueno Luis, muchísimas gracias a vos por el aporte y el apoyo y gracias por la oportunidad. Y bueno, seguramente haremos algún otro video más adelante. claro que sí. Queda pendiente uno de suculentas, sí. Sí, vamos a ver. Dale. Nos vemos entonces. Muchas gracias y Muy chao, chao. bien, gracias a ti, que tengas un día estupendo. Gracias. Igualmente, chao, chao.